pasado, de Menzies, ayer y hoy. Mientras ayer nos entreteníamos todos con el escándalo del subterráneo, tal cual lo anticipó este programa y sin que tuviese ninguna clase de difusión, se firmó la carta de intención entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña, usurpador del territorio patrio. Y como las cosas hay que decirlas en su momento y hay que clarificarlas para que por lo menos los que escuchan el programa tengan la información que no encuentran en otra parte, vamos a dejar el tema del subterráneo para un comentario posterior y vamos a profundizar lo que sí es mucho más vigente para el futuro argentino que las crisis habituales que se viven entre los propios y confusos dirigentes de la sociedad nacional. El canciller argentino tuvo con su par británico este hombre que, siendo periodista de Margaret Thatcher, defendió toda la política de expansión como buen conservador de la criminal de guerra no juzgada, y ambos se presentaron en conferencia para decir, Fauri, el canciller argentino, y al lado lo tenía a Johnson, que se está profundizando el diálogo, se están abriendo entre, primero nombró a Londres y Buenos Aires, negociaciones interesantes, importantes, y que esto no menoscaba el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que mantiene la Argentina. A su turno, el ministro de los Piratas remarcó: nuestra postura sobre ese tema de las islas es conocida, pero ello no debe impedir la alianza que estamos llevando adelante. En una palabra, no vamos a dejar lo que hemos ocupado por la fuerza. De todo lo que se firmó, para demostrar lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, que el modelo actual es el regreso al peronismo, es decir, agrícola, ganadero, exportador, y se le agrega lo minero. Repito, entre lo que se firmó, se destacan, para que los ingleses vengan a hacer inversiones en minería, energía e infraestructura. Esto de infraestructura le suena a la época de los ferrocarriles. Y frente a esta situación, que pasa casi desapercibida, el canciller de los Piratas ponderó la política del gobierno de Macri, dice que Gran Bretaña apoya su posición de pedir respaldo en el Fondo Monetario Internacional, como no lo va a apoyar, y además se espera que empresarios argentinos vayan a Londres en un viaje próximo a tentar sobre las inversiones que ellos quieren hacer en nuestro país. Históricamente, ellos fueron los dueños del Río de la Plata, a tal punto que, salvo el gobierno de Carlos Menem, podemos decir que Estados Unidos casi no ha tenido negocios con los gobiernos argentinos. Y aunque parezca mentira, fue favorecida la Unión Soviética en plenas dictaduras militares, se favoreció a los chinos en el gobierno, por ejemplo, anterior, y el que abría la puerta era justamente Franco Macri, el padre del actual presidente, que le abría el negocio al gobierno kirchnerista. Se hizo negocios con distintos sectores y siempre los norteamericanos quisieron entrar en la economía argentina, se encontraban que el Río de la Plata era territorio británico. Pero no solamente pasó eso, sino que Argentina, que ayer confirmó la presencia del presidente chino en nuestro país, termina de voltear un proyecto por el cual supongo que se va a acelerar la presencia del presidente chino, porque es un negocio que los chinos querían hacer en uno de los países que ha tenido desarrollo atómico entre los primeros 6 del mundo. Es decir, en época de Perón la Argentina tenía el desarrollo atómico que tenían nada más que 4 o 5 naciones antes que nosotros.
¿Y qué pasó? Contratamos a los chinos para que los chinos vengan a hacer un emprendimiento atómico en la Argentina, cuando nosotros, a través de INVAC, por ejemplo, estamos exportando tecnología atómica al mundo. Y este negocio se cayó, por lo menos por ahora. Y entonces se le avisa que por la situación económica que estamos viviendo, se frena un negocio que importa mucho a China y que está cubriendo un movimiento económico muy importante, cerca de 9.000 millones de dólares. Claro, dicho así, no parece aportar mucho, pero si empezamos a agregar las cosas que ocurrieron ayer, mientras el gobierno le ratificó a China la suspensión de este proyecto nuclear por las restricciones presupuestarias, y que se lo dijo el mismo canciller que firmó la reanudación de negocios con Inglaterra, se lo dijo Faure a su par, Wang Xi, que se veía obligado el gobierno de Macri a suspender el proyecto de Atucha 3, que tenía un costo, como les dije, de 9.000 millones de dólares. A cambio, se hacía otra central en el año 2022, solo con tecnología china. Miren, no podemos hacer esto ahora, pero no se preocupen, le vamos a permitir que ustedes hagan todo el desarrollo atómico en el año 2022, que supuestamente ellos no saben si van a ser gobierno. Este tema, ante la presencia del canciller de China, se determina teniendo en cuenta que entre las reservas que nosotros decimos tener en el Banco Central están los famosos yuanes que le prestaron los chinos al gobierno anterior. O sea, está compuesto con divisas extranjeras, entre eso el dinero de los chinos. Mientras esto estaba ocurriendo, con muy poca trascendencia por el conflicto mencionado antes, hay algo que da la sensación que todavía no fue digerido por la prensa adicta a la política de este gobierno, pero le bajaron un soldado más a Quintana. Le contábamos ayer que de un Nicolás Dujovne que estaba prácticamente afuera, con un presidente del Banco Central que estaban afuera, ambos quedan fortificados por el cambio de Macri, y Quintana en picada. Bueno, ¿qué otra cosa pasó que tiene importancia? Este soldado que le voltean a Quintana es como consecuencia de que se disolvió el cargo de quien era la reserva que tenía Quintana con el jefe de gabinete para reemplazar a Dujovne y o barra presidente del Banco Central. Se trata de Vladimir Bernik, que era el vicejefe, que lo querían ubicar en lugar de Dujovne o de Sturzenegger. Mario Quintana recibió un nuevo golpe después que hizo un cambio de la política el presidente Macri, al ser eliminada la subsecretaría de Coordinación y Análisis Económico que ocupaba Bermin, y que se convirtió así en la primera víctima que cobra Nicolás Dujovne en la venganza de los que se quedaron con poder, y les dio un plazo de unos días para que todos los ministros que ahora dependen del coordinador económico le informen cada uno de ellos dónde van a recortar, pero todos tienen que recortar. La salida de este funcionario, de Berning, no es otra cosa que el costo a la posición de debilidad en que haya quedado a este momento Quintana, donde le decíamos el otro día que la reentré de un programa periodístico había sido cumpliendo un objetivo de defender al ministro de Clarín y La Nación, de fortificarlo, y ahora fueron por la cabeza de quien lo iba a reemplazar. Entonces pasaron tres cosas. A los ingleses la minería, la energía y el transporte, la infraestructura. A los chinos
se le corta una inversión de 9.000 millones, pero se le entrega una posibilidad de que en el 2022 hagan completo todo el desarrollo atómico. Y al Fondo Monetario Internacional se le contesta con todos los recortes que se tienen que hacer. Mientras esto pasaba, la comisión en el Senado, con el voto del Peronismo Federal y del Frente para la Victoria, aprobó el dictamen para que se pueda tratar en la próxima reunión de senadores lo que llegó de diputados para frenar los tarifazos. En la reunión que tuvo el gobernador de Salta con el presidente de la República, después que no había venido a esa reunión de donde vinieron el resto de los gobernadores peronistas porque él estaba esperando un hijo, o por lo menos fue la excusa que usó, le dijo nada más ni nada menos que lo que veníamos sosteniendo hacía mucho tiempo, que no era solamente un tarifazo, sino un impuestazo. Entonces él explicó que para que los gobernadores asistieran a esto debían bajar parte del impuesto nacional, del IVA, a los efectos de que bajara considerablemente el costo de la tarifa. Por la noche, Pichetto y el embajador de esta idea, el representante de esta idea, el gobernador de Salta, se juntaron en el Palacio San Martín, donde se autoponderaron, hablaron de una oposición razonable, que se cimente porque tienen ideas superadoras y no por el fracaso del contrario de quien hoy administra. Y entonces Urtubey dijo varias veces, después que nombró a Perón y Evita en varias oportunidades, dijo que no era oficialismo los gobernadores peronistas, pero que tampoco podían ponerse a obstruir, porque sí, algunas determinaciones que necesita el gobierno para poder seguir gobernando. Bueno, le veníamos explicando que los que tienen que gobernar tienen sí o sí una relación de necesidad económica con el poder nacional, porque en la Argentina hay una recaudación federal para los impuestos y una distribución unitaria, la decide siempre Buenos Aires. Con este panorama, lo que está ocurriendo sin difusión es que la Argentina otra vez le va a volver a entregar resortes de la economía a Gran Bretaña. Y como si todo lo que está pasando en la sociedad no alcanzase, la Federación de los Marítimos va a producir un paro que no es por salario, sino para pedir que se reactive la actividad marítima, la industria marítima argentina, que el presidente de alguna manera vetó después del trabajo que se había hecho en el Congreso, de la ley de la Marina Mercante y de varias otras cosas que los gremios marítimos vienen pidiendo de hace tiempo. Y aquí hagamos un punto seguido. La opción al desguace de la Marina Mercante Argentina que produjo Domingo Felipe Cavallo en el gobierno de Carlos Menem se hizo mientras los mismos gremios que hoy protestan en su gran mayoría miraban para otro lado. Ese desguace fue como consecuencia de un pedido de los tantos timbres que se tocaron del Fondo Monetario Internacional. Entonces, con esa experiencia, lo que poco que queda de la Marina, ahora se dieron cuenta que vienen por todo eso, por lo que quedó. Y entonces hoy reaccionan con un paro, no van a funcionar los remolcadores, no va a haber actividad portuaria. Y estamos entonces frente a una situación muy interesante. Casi no tenemos marina mercante después que Perón había construido una de las marinas mercantes más poderosas del mundo. De forma tal que cantando la marchita se hizo la marina mercante, cantando la marchita en la época de Menem se determinó a pedido del fondo que no íbamos a tener más marina mercante. Lo hizo Domingo Felipe Cavallo como ministro y se lo permitió Menem. Entonces,
Cuando estas cosas ocurren, y que son para los tiempos presentes y futuros, que son los temas trascendentes y no se difunden porque hay otras cosas que tapan, la cuestión de todos los días tapa estas cosas importantes, nos pareció entonces que era mucho más trascendente que ustedes tuvieran estas noticias, y después nos vamos a ocupar del conflicto, porque honestamente, cuando las cámaras del sector marítimo advierten que esta medida que se va a generar puede producir pérdida por 300 millones de pesos, una veintena de entidades que están nucleadas en la Federación Marítima y Portuaria, en la FEMPIRRA, y que tiene a Juan Carlos Smith como su referente, hoy va a paralizar la actividad, y así más de 20 sindicatos, 20 gremios, relacionados con la marina mercante, los puertos, la industria naval y todas las actividades que hacen al transporte marítimo y fluvial y el comercio exterior, por supuesto, se va a paralizar en todos los puertos del país y se van a movilizar hacia el Ministerio de Trabajo. Si podemos hacer una lista de reclamos sectoriales, y podríamos decir que hay algunas demandas salariales, pero que lo más importante apunta en primer lugar a repudiar el concretado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que responsabilizan por el desguace que sufrió la actividad portuaria y marítima nacional en la década del 90. Efectivamente, así fue. Y Argentina, que llegó a contar con una de las flotas mercantes más poderosas del mundo, se vio total y absolutamente desguazada. También las empresas como ELMA y YPF y otras que tienen vinculación con aquel desguace de los 90 fueron prácticamente en picada y en bancarrota. Más allá de este planteo, FEMPIRRA va a marchar en demanda de soluciones que seguramente no van a llegar, entre las que piden reactivación del astillero Río Santiago, que depende de la provincia de Buenos Aires, prórroga de las concesiones para el puerto de Buenos Aires, rechazo y vetos presidenciales en la legislación marítima recientemente aprobada por el Congreso Nacional, rechazo a los acuerdos pesqueros con Gran Bretaña, mejoras en el servicio de transporte de personas en el delta bonaerense, que piden tanto los isleños, participación de los trabajadores en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, y sobreprecios en los servicios que presta el astillero Tandanor, propiedad del Ministerio de Defensa, en el que se reparó el Ara San Juan, donde, lo dijimos en su momento, había actividades irregulares y muchos almirantes que se hicieron ricos. Es decir, todo esto lo dijimos con anticipación durante mucho tiempo. Todo esto ocurre simultáneamente con un nuevo pedido de auxilio al Fondo Monetario con una variante. Los chinos, representados por el padre del presidente, los ingleses, representados por el pensamiento de este gabinete, y los norteamericanos en la amistad comercial o en la relación comercial de Macri y el loco Trump, son aparentemente los protagonistas más esenciales, sin descontar a que Rusia quiere participar del negocio de Argentina, y que esos 4 países en algún momento serán los encargados de cobrarnos con territorio lo que no podamos pagar, y donde tenemos funcionarios como Luis Caputo, que Macri pidió que no lo toque la prensa dicta, que es el endeudador fenomenal del país, que firmó deudas a 100 años al mejor estilo de Rivadavia.